llamo Javier Ampudia, creo que algunos ya me conocéis. Bueno, soy endocrinólogo y trabajo en el Hospital Clínico de Valencia. Y la verdad es que en un día como hoy, San Valentín, os digo, yo estoy enamorado de la diabetes. Dedico todo mi tiempo a la diabetes, dedico todo mi tiempo a pacientes como vosotros. Y la verdad es que voy a hablar de un tema que creo que os interesa mucho, que es el tema de la hipoglucemia. Cuando he entrado hoy aquí a este maravilloso sitio, como es el Palacio de Congresos, me he dado cuenta de que por una vez no soy el que más sabe de hipoglucemias, porque he visto a Tini, que es un perro, el perro de Lidia que está por ahí, que creo que lo vais a conocer hoy. Yo creo que él sabe más de hipoglucemias que yo, pero bueno, de todas maneras, mi ponencia se va a centrar básicamente en la hipoglucemia como factor limitante para alcanzar los objetivos. Y esto es verdad, y esta es una de las frases muchas veces que yo comento en mis ponencias, es decir, la hipoglucemia es el mayor factor limitante del paciente diabético para alcanzar el control optimizado de la glucemia. ¿Por qué la hipoglucemia es tan importante? Bueno, pues aquí tenéis, no lo hago con intención de que os asustéis, ni mucho menos, pero esta es la realidad. La hipoglucemia, los pacientes que sufren hipoglucemia tienen un gran aumento de peso porque tienen que ingerir alimentos por la hipoglucemia. Como veis, también pueden perder el conocimiento. Esto es algo que a alguno de vosotros se le ha ocurrido. También incluso en niños, convulsiones. Puede ser causa de accidentes de tráfico, menos frecuente de lo que se piensa. Disminuye la calidad de vida de los pacientes. También, como veréis, puede aumentar el riesgo de demencia en las personas mayores con diabetes. Y también pues, tiene otras consecuencias dramáticas, como son las complicaciones cardiovasculares, el coma, lógicamente aumenta los costes hospitalarios y la muerte. Y de lo que me voy a centrar es básicamente de estos 4 puntos. En primer lugar, definir qué es la hipoglucemia y cuál es la frecuencia de la misma, de qué estamos hablando. En segundo lugar, quiero que sepáis un poco cómo funciona el organismo frente a la hipoglucemia. Cuáles son las consecuencias en los pacientes con diabetes tipo 1 y en los pacientes con diabetes tipo 2. Y finalmente, una parte importante de mi charla va a ser la prevención, que yo creo que es un poco el aspecto clave. Como veis aquí en la diapositiva, la hipoglucemia, ni tan siquiera los expertos nos ponemos de acuerdo a la hora de definir la hipoglucemia, porque en Estados Unidos hipoglucemia es cualquier glucemia por debajo de 70 y en Europa decimos 54, aunque realmente muchos de nosotros europeos utilizamos la definición de 70 miligramos por decilitro. Y como veis, la hipoglucemia, dependiendo del grado, se divide en leve, moderada o grave. La hipoglucemia leve es la que todos conocéis, o sea, es la hipoglucemia que uno sufre pues cuando tiene temblor, sudoración, palpitaciones, etcétera, y que generalmente los síntomas les llamamos síntomas autonómicos, es generalmente por descarga de adrenalina. La hipoglucemia moderada, realmente, además de esto, se añaden otra serie de síntomas que llamamos neuroglucopénicos, es decir, tenemos confusión, dificultad para pensar, dolor de cabeza a veces, falta de concentración. Y finalmente la hipoglucemia grave, por definición, es aquella que requiere para su resolución, digamos, el concurso de una tercera persona, que en este caso puede ser la pareja, el amigo, los padres, el compañero de trabajo, es decir, que uno no puede resolver por sí solas, puede acompañarse o no con pérdida de conocimiento y generalmente pues solamente pasa si os administráis el glucagón, os administran el glucagón o os ponen, digamos, glucosa por vía intravenosa. La hipoglucemia es un factor, digamos, con el que hay que vivir. Es una circunstancia en la que el paciente diabético tiene que aprender a vivir con ella, porque, como veis, ocurre con bastante frecuencia. Si hablamos de hipoglucemias leves, aproximadamente cada año un paciente sufre en torno a 40, de media, 40 hipoglucemias leves. Si hablamos de pacientes con diabetes tipo 2 que llevan tratamiento con insulina, estamos hablando de unas 16. De esas, como veis, aproximadamente un episodio al año puede ser una hipoglucemia grave. Hay pacientes que no tienen hipoglucemias graves nunca en su vida y otros, por ejemplo, han sufrido en el último año 3. Estos son estadísticas, pero como veis, la hipoglucemia, sobre todo las hipoglucemias leves, son muy frecuentes. De hecho, como veis también aquí, las hipoglucemias son más frecuentes en los pacientes con diabetes tipo 1 que en los pacientes con diabetes tipo 2 que llevan insulina.
Por lo tanto, ya sabemos una diferencia importante y que también refuerza esta diapositiva. Estos son datos de Reino Unido y podéis ver, no puedo señalarlos con el puntero porque no puedo, pero veis que en los pacientes con diabetes tipo 1 a la derecha la frecuencia es mayor en estos pacientes y aumenta con la duración de la enfermedad. Es mayor en los que tienen más de 15 años de diabetes y es menos frecuente en los que tienen menos de 5 años de duración de la enfermedad. En los pacientes con diabetes tipo 2, lo mismo, es decir, es más frecuente en aquellos que tienen más duración de la enfermedad que en los que menos, en concreto en duración del tratamiento con insulina, y como veis también, y esto es un dato que os digo, luego lo mencionaré, también ocurre o puede ocurrir en los pacientes diabéticos tipo 2 que llevan unas pastillitas para su enfermedad que se llaman sulfonilureas. Por eso, digamos, esto ha hecho que se desarrollen, digamos, nuevas insulinas, después lo comentaremos como los análogos de insulina. Pero también la frecuencia de hipoglucemias depende de la intensidad del tratamiento. Estos son datos del mejor estudio hecho en pacientes con diabetes tipo 1 en Estados Unidos, el estudio DCCT, y como veis, aquellos que llevaban tratamiento intensivo, en azul, frente a los que llevaban tratamiento convencional, que es la gráfica de abajo, podéis ver que para cualquier nivel de hemoglobina glicosilada la frecuencia de hipoglucemias fue mayor con tratamiento intensivo. Es decir, que si uno realmente intenta la casi normalización de la glucemia, aumenta también el riesgo de hipoglucemia. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa frente a la hipoglucemia? Bueno, como veis en esta diapositiva, pues realmente la regulación de la glucemia es exquisita. Es decir, tanto la insulina como el glucagón funcionan de forma, como veis, contrapuesta, de manera que el buen balance entre la insulina y el glucagón hace que realmente no existan o no deben de existir hipoglucemias después de las comidas, pero tampoco entre comidas y especialmente por la noche. Claro, en los pacientes diabéticos que se administran insulina, pues hay un factor que es la insulina que a veces no podemos controlar todo lo que nos gustaría. Es decir, porque una vez inyectada la insulina ya sabéis que la insulina hace su efecto. Pero sí que se puede, luego lo veréis en las estrategias de prevención, sí que podemos adaptar el tratamiento para que realmente la insulina no sea excesiva cuando no debe de serlo. Por otra parte, los síntomas, ya lo hemos dicho, dependen mucho del nivel de glucemia. Esto que vais a ver aquí, digamos, son datos de Estados Unidos también, que demuestran claramente que ya cuando la glucemia está en 80, ya realmente nuestro cuerpo, en los individuos que no son diabéticos, nuestro cuerpo suprime totalmente la secreción de insulina. Cuando está en 70 ya se empieza, digamos, a liberar glucagón y catecolaminas, en concreto lo que os he dicho, la adrenalina. Cuando está en 60 ya, digamos, hay otras hormonas, como es la hormona del crecimiento y el cortisol, que entran en concurso y ya a partir de los 50, digamos, es donde en los individuos que no son diabéticos aparece la sintomatología. Lógicamente, la sintomatología se va agravando conforme la glucemia disminuye. Y otro dato importante, y que muchos de vosotros seguro que os ha pasado o se estará pasando, es que con el tiempo, muchas veces, sobre todo con los tratamientos intensivos, algunos pacientes pierden un poco los síntomas de la hipoglucemia. Es decir, esos síntomas autonómicos que decíamos al principio de temblor, palpitaciones, sudoración, se pierden. De momento que cuando el paciente nota la hipoglucemia, realmente lo que está notando ya es el dolor de cabeza, lo que llamamos los síntomas neuroglucopenia. Y eso es lo que llamamos hipoglucemia desapercibida. Pues fijaros, cuando los pacientes tienen hipoglucemia desapercibida, y esto es un estudio hecho en pacientes con diabetes tipo 1, el riesgo de tener una hipoglucemia gorda, hipoglucemia grave, es 6 veces mayor. Por lo tanto, mensaje importante, aquellos que tengan hipoglucemia desapercibida, que no se froten las manos diciendo, ya no noto las hipoglucemias, qué bien. No, lo que esto implica es que ese paciente tiene que controlarse mucho más la glucemia, precisamente para prevenir las hipoglucemias. ¿Cuáles son las consecuencias de las hipoglucemias? Bueno, lo he dividido un poquito en pacientes con diabetes tipo 1, pacientes con diabetes tipo 2, el propio paciente, los costes, etc. En pacientes con diabetes tipo 1, pues bueno, pues la verdad es que después de 18 años, los 6 del DCCT más los 12 posteriores del estudio EDIC, que es la continuación del DCCT, nos dejaron bastante tranquilos, puesto que se utilizaron muchos tests para evaluar, digamos, si existía o no deterioro a nivel de las funciones cognitivas y se vio que no, que los pacientes con diabetes, incluso aquellos que tenían hipoglucemias, como veis, pues ningún episodio de 1 a 5, más de 5, no habían diferencias significativas en los test. Sin embargo, cuando se han utilizado otro tipo de técnicas, y esto es una resonancia especial,
que muestra, y lo podéis ver con las flechas, que muestra que en situación de hipoglucemia, en los pacientes con diabetes tipo 1, que los tenéis a la derecha de la imagen, pues hay determinadas áreas del cerebro, que lo podéis ver comparando con los controles que no son diabéticos, pues que están como hiperactivadas, es decir, que realmente sí que existen algún tipo de cambio que a lo mejor los test no detectan, pero sin embargo sí que otras técnicas como estas lo pueden detectar, y lo que nos ha llamado mucho poderosamente la atención a los clínicos es que en los individuos, en los niños que tienen diabetes antes de los 5 años y que tienen, digamos, hipoglucemias graves, también se ha visto que existe, digamos, incluso alteraciones en la sustancia blanca. O sea, sabéis que el cerebro tiene sustancia gris, que es lo que envuelve el cerebro por fuera, y por dentro lo blanquito es la sustancia blanca. Pues se han podido detectar pequeñas alteraciones cuando digamos, las hipoglucemias graves lo sufren los niños menores de 5 años. Y claro, esto es importante, pero realmente el significado en estos momentos de estos hallazgos todavía no lo sabemos. En los pacientes con diabetes tipo 2 las hipoglucemias son todavía, digamos, os diría, casi más preocupantes. ¿Por qué? Pues porque sabemos por el estudio de veteranos, hecho en soldados veteranos en Estados Unidos, que, como veis aquí, la hipoglucemia es un factor, digamos, determinante, factor de riesgo independiente de sufrir, digamos, muerte cardiovascular. Si tienes una hipoglucemia grave y eres un diabético tipo 2, pues realmente tu futuro puede ser sombrío si no pones las medidas para evitarlo. Y fijaros que es un factor tan importante incluso como haber sufrido, digamos, un infarto o un accidente cerebrovascular previamente. Pero también si ingresamos en el hospital, tenemos una diabetes tipo 2 y durante el hospital sufrimos una hipoglucemia importante, nuestra mortalidad dentro del hospital aumenta. Y también se ha visto que aumenta después de un año, o sea, aumenta también la mortalidad de los pacientes con diabetes tipo 2 que sufren hipoglucemias graves en el ambiente hospitalario. Además, si estamos pensando en personas mayores con diabetes, la presencia de una hipoglucemia grave se asocia, como veis, con otras patologías, como son enfermedades cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia renal, demencia. O sea, que realmente la hipoglucemia grave es un marcador realmente no demasiado bueno en los pacientes con diabetes tipo 2. Y de hecho, y os lo mencionaba anteriormente, se ha visto que existe una asociación entre el número de episodios de hipoglucemia grave y, digamos, inicio de demencia. Aquí podéis ver que si un paciente tiene pues, más de un episodio, bueno, podéis ver 1, 2 o más de 3, realmente hay un aumento creciente del riesgo de deterioro cognitivo, de desarrollar una demencia, y esto se ha establecido aproximadamente en 2,39 veces por año. O sea que, como veis, la hipoglucemia puede tener repercusiones y consecuencias importantes para los pacientes. Y realmente, ¿cómo es vista la hipoglucemia por parte del paciente? Bueno, pues realmente podríamos hacer un estudio aquí y haceros una encuesta y lo publicaríamos, porque realmente no hay muchos estudios publicados sobre esto. Aquí este es un estudio, es una encuesta que se hizo a 2.000 pacientes con diabetes tipo 2, digamos, para que recordaran las hipoglucemias que habían sufrido en los últimos 6 meses. Y fijaros, aquellos que tienen hipoglucemia grave, pues realmente tienen una disminución, digamos, de la satisfacción del tratamiento, que se midió con esa escala que veis a la izquierda, la escala TSQM. Es decir, que realmente cuando uno tiene hipoglucemias y estas son más graves, nuestra percepción, nuestra satisfacción con el tratamiento que llevamos es peor, es lógico. Pero también es lógico pensar que aquellos que sufren hipoglucemias, también su sensación, su percepción de la salud también está disminuida. Además, la hipoglucemia es un factor limitante importantísimo en los pacientes con diabetes tipo 2 que van con pastillitas, digamos, para que estos no inicien el tratamiento con insulina. Y fijaros que, bueno, pues entre las cosas que los pacientes más destacan es la insulina me hace gordo, me hace engordar, tengo miedo a las hipoglucemias, tengo dolor en el momento de inyección, tengo dolor, digamos, cuando me hago los controles glucémicos que me tengo que hacer si me ponen insulina. Pero fijaros que también por parte de los médicos, que son la barrita naranja que veis aquí, realmente también para muchos médicos que piensan iniciar la insulinización en los pacientes, el hecho de que el paciente tenga miedo a la hipoglucemia pues es una barrera importante. Pero además se ha visto que la hipoglucemia puede contribuir, digamos, de una manera muy importante, digamos, en el cumplimiento de los pacientes con el tratamiento. Aquí hemos comparado en esta tabla
que está publicada por Fernando, que es un compañero de Gijón. Fijaros que aquí lo que estamos comparando es realmente cuál es la adherencia al tratamiento, es decir, el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente entre aquellos que tenían hipoglucemia, sin hipoglucemia, y aquellos que tenían hipoglucemias. Y realmente, como veis, los que no tuvieron hipoglucemia nunca tuvieron problemas en conseguir las recetas. O sea que, bueno, pues nunca tuvieron efectos secundarios importantes con los medicamentos. Nunca, o por lo menos con más frecuencia, fueron incapaces de seguir los planes terapéuticos y no tuvieron dudas con las instrucciones del médico. O sea que realmente también la hipoglucemia, como veis, nos discrimina entre pacientes, digamos, más adherentes al tratamiento y los que no lo son. También la hipoglucemia, como os podéis imaginar, aumenta los costes. Estos son datos de Estados Unidos, de urgencias en Estados Unidos, y fijaros que entre los fármacos, en los líderes, en el top 6 de fármacos que inducen, digamos, ingresos en el hospital por emergencias, ya veis que la insulina es el segundo y los hipoglucemiantes orales es el cuarto. O sea que, como veis, también genera mucha demanda en los servicios de urgencias. Y también, ¿por qué no? Todos sabéis, y muchos de vosotros trabajáis en vuestros trabajos, cuando uno tiene una hipoglucemia leve, pues realmente uno sabe muy bien que si la hipoglucemia, eso se ha cuantificado, si la hipoglucemia leve, digamos, ocurre en horarios lectivos, pues hasta el 18% refieren que han perdido horas de trabajo como consecuencia de la hipoglucemia. Pero también es mayor incluso en aquellos que tienen un episodio nocturno. Por otra parte, también aquellos que han sufrido una hipoglucemia, ¿cuántos de vosotros han tenido que anular una cita o no han podido acabar un trabajo que pensaban hacer porque han tenido una hipoglucemia nocturna y no se encuentran bien a la mañana siguiente? De manera que se ha estimado que las hipoglucemias leves también se asocian con una pérdida de la productividad y, como veis, los americanos que lo cuantifican todo, pues como veis, entre 15 y 93 dólares americanos por episodio de hipoglucemia leve. Bien, y vamos a la prevención, que es la última parte. Bueno, como veis, yo diría que el punto fundamental que os puedo decir, y yo creo que esta es la diapositiva más importante y con la que me identifico completamente, el punto más importante para prevenir la hipoglucemia es la educación terapéutica. Estos son datos de Alemania, de un grupo donde yo tuve la suerte de formar y trabajar con ellos durante 3 años. Ellos evaluaron después de 1 año el impacto de instruir a los pacientes en el ajuste de las dosis de insulina en función del ejercicio físico y en función del recuento de hidratos de carbono, y podéis ver cómo la hemoglobina glicosilada mejoró después de 1 año y también realmente no fue a expensas de aumentar el riesgo de hipoglucemia, sino que después de 1 año las hipoglucemias graves disminuyeron. Por supuesto que tenemos los glucómetros. O sea, nada de la educación terapéutica se puede hacer si no os miráis, digamos, frecuentemente la glucemia en vuestros deditos. Y esto es importantísimo porque se ha visto, y estos son datos clásicos, que aquellos pacientes, lo veis en la parte derecha de la diapositiva, aquellos pacientes que se controlan habitualmente 3 veces al día o más, pues tienen mejor hemoglobina glicosilada que aquellos que se controlan menos veces. Esta es una paciente que venía a la consulta, una niña que se puntuaba los días, le escaneé la hoja porque tenía su plan para hacerse los controles de glucemia en el dedito según el día del mes. O sea que realmente controlarse la glucemia es fundamental en los pacientes con diabetes. También la elección del fármaco, y yo ya sé que vosotros no lo sabéis y no es mi intención que lo sepáis, pero que sepáis que hay fármacos orales que se asocian e inyectables que se asocian con alto riesgo de hipoglucemia, como son las sulfonilureas, las glinidas y por supuesto la insulina, pero hay pacientes que no les queda más remedio que pincharse insulina, y otros, que son los que están a la derecha, que se asocian con bajo riesgo de hipoglucemia. ¿Y qué hay respecto a las insulinas? Pues muy rápidamente. Este es el perfil de acción de la insulina regular, la Actrapid de toda la vida, la que conocéis muy bien, una insulina que pensábamos que era muy rápida y que duraba de 6 a 8 horas. Pues ahora tenemos análogos de insulina de acción rápida, Humalog, Novorapid, Apidra, todo lo conocéis muy bien. Tenemos también la NPH clásica de toda la vida, la que teníamos que menear bien varias veces antes de inyectarla. Vale, pues que sepáis que esta insulina dura solo de 12 a 16 horas y, como veis, tiene una jorobita, tiene un pico de acción que es precisamente cuando tiene más efecto y se asocia con hipoglucemias. Las nuevas insulinas no tienen eso. Ni la de Temir ni la glargina tienen, como veis, un perfil de acción mucho más plano, sin esos picos, y afortunadamente la investigación no para y próximamente tendremos nuevas insulinas como es la insulina de Gludec y la glargina U300, que ambas han demostrado tener una mayor duración del efecto y sobre todo permiten una mayor flexibilidad a los pacientes.
Pero no podemos olvidarnos de las bombas de insulina. Las bombas de insulina hoy por hoy es el gold standard, es el estándar oro de, digamos, terapias, de formas de administración de insulina, digamos, en cuanto a la máxima eficacia en la reducción de la glicemia, pero también el menor riesgo de hipoglucemias. La bomba de insulina, como sabéis, combina, digamos, la infusión continua de insulina que programa el médico junto con la administración en las comidas, intentando, como veis, en el cuadrito de arriba a la derecha, emular lo que hace el páncreas normal. Es decir, nuestro páncreas también funciona cuando no comemos. Lógicamente, cuando comemos funciona más y libera más insulina. Y, por supuesto, los sensores de glucosa. Los sensores de glucosa realmente están cambiando nuestra percepción de lo que es el manejo de la enfermedad. Y uno de los que últimamente pues sabéis, que todos conocéis, es el Freestyle Libre, que lo conocéis muy bien, que es un sistema muy discreto, la verdad, y que permite, digamos, con un simple escaneo al paciente conocer la glucemia que tiene en cada momento. Hoy tenéis la oportunidad de escuchar, digamos, una ponencia al respecto. Por lo tanto, ya para concluir, diría que las hipoglucemias ocurren con más frecuencia tanto en los pacientes con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2, siendo más frecuente en aquellos que utilizan insulina y con mayor duración de la enfermedad. Las hipoglucemias graves, sobre todo si son recurrentes, pueden tener consecuencias graves, especialmente en los pacientes con diabetes tipo 2, y las personas mayores son más propensas a esta complicación. La hipoglucemia es una barrera importante, es un factor limitante a la iniciación de la insulina, pero también a la intensificación, y puede asociarse con importantes costes directos e indirectos, y solo con la mejora de la educación terapéutica, la selección de los fármacos más apropiados o las estrategias favorables de tratamiento podemos reducir el riesgo de hipoglucemia. Por lo tanto, no nos focalicemos solamente en el control glucémico del paciente, hay que buscar siempre un control que permita balancear muy bien tanto las hipoglucemias como, digamos, la eficacia de los fármacos. Muchas gracias por vuestra atención.